Ramiro Mitre es profesor y licenciado en Psicología por la Universidad Abierta Interamericana y magíster en Trastorno del Espectro Autista por la Universidad San Jorge de Zaragoza, España. Se desempeña como capacitador, supervisor y coordinador de equipos terapéuticos. Es consejero profesional de la Fundación Neurodiversidad y la organización internacional Sustain Our Abilities y docente de 3 universidades. Ha recibido cantidad de premios, becas y distinciones, y entre muchas de sus contribuciones destaca la creación y dirección de la Diplomatura Universitaria en Condiciones del Espectro del Autismo de la Universidad Abierta Interamericana. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional clínica y en investigación, con disertaciones, capítulos de libros, ponencias académicas, certificaciones y cursos de posgrado en Argentina, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra y Uruguay. Más allá de su extenso recorrido académico, es un apasionado del autismo e incansable defensor de esta causa. El tema de su disertación, Autismo en Positivo, con seguridad va a ser una perfecta muestra de su pasión y esa claridad que tanto lo caracteriza. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según el horario en que estén viendo esto. Me encantaría que este encuentro fuera presencial, no solo por la dificultad del saludo asincrónico, sino para vernos. Sé que somos muchos los que estamos en la misma sintonía y los que trabajamos por un mundo mejor, y sería muy lindo que nos pudiéramos conocer en persona. Sé que van a compartir esto conmigo, a veces el intercambio virtual no alcanza. Pero bueno, el eje de esta presentación es lo positivo, y si hablamos de cosas positivas, la virtualidad también tiene sus ventajas. Y de hecho fue lo que nos unió y lo que nos permite compartir este evento. Sé que muchos de ustedes están muy interesados en esta temática y sé que hay muchos de ustedes que también saben que hay un montón de aspectos positivos del autismo. Pero quizás para un montón de personas esto suene raro. Así que vamos a partir del por qué nos convoca este tema. Y a pesar de que hay un montón de razones para hablar de fortalezas, yo quiero hacer énfasis en 2 de esas razones. Por un lado, las connotaciones negativas que se asocian con el autismo, y por otro lado, la importancia del concepto neurodiversidad. No es necesario que hagamos grandes investigaciones o estudios súper sistemáticos para saber que el autismo suele asociarse con aspectos negativos. ¿Les pasó alguna vez decir, trabajo con personas con autismo, o tengo un hijo o una hija con autismo, y que les respondan, oh, o peor, uy, qué difícil, o peor aún, ay, qué feo? A mí me han llegado a decir que se debe tener mucha sensibilidad para poder trabajar con ellos, y no, en todo caso se debe tener muy poca información para pensar de esa manera. Y voy a volver varias veces a este punto de la información porque es crucial en la construcción de miradas o en la construcción de paradigmas. La mayoría de las personas no conoce nada de autismo hasta que le toca de cerca. Eso es un hecho. Entonces, cuando indagamos en las representaciones que se tienen, generalmente lo que encontramos es que están ligadas a un imaginario social que se acerca muy poco a la realidad o a los relatos que vemos en los medios de comunicación. Casi siempre la imagen que se representa del autismo es un niño, varón y pequeño, sin lenguaje verbal, haciendo rocking en un rincón con los oídos tapados. Y es verdad que eso puede ser el autismo o puede ser una parte del autismo, pero la mayoría de las veces no es un reflejo real. Por otro lado, el espectro es tan amplio que limitarlo solo a varones pequeños no verbales es un error garrafal. El autismo también se da en mujeres. Entre paréntesis, va a haber una charla con la genia de Cintia D'Agostino mañana en el Congreso, no se la pierdan. Y además el autismo acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Esto significa que existen adultos autistas también. Quiero aclarar que voy a usar indistintamente autista y persona con autismo porque conozco a quienes prefieren uno u otro término y mi intención, por favor, es no ofender a nadie, que se comprenda bien. Yo creo que ambas posturas tienen algo de cierto y para mí más importante que las cuestiones semánticas son las ideas que hay detrás. Por eso voy a usar a ambos términos indistintamente con todo el respeto del mundo. En el Congreso vamos a contar, de hecho, con varias personas dentro del espectro para que hablen en primera persona y para mí esa es una de las mejores maneras de aprender sobre autismo.
Por supuesto que también hay profesionales excepcionales que saben muchísimo. La escuchamos a Christine hace un ratito, que es una eminencia. En líneas generales, todos los participantes de este congreso son grandes referentes. La vamos a tener a Alexia, a Mati, a Lilia, a María Jesús. No quiero dejar a nadie afuera, pero todos nos enseñan y nos van a enseñar muchísimo porque están súper comprometidos y porque les interesa mucho abogar por el autismo. Pero esa experiencia desde adentro también es muy importante para aprender. Siempre teniendo en cuenta la noción de espectro, ¿sí? Esto hace que una experiencia sea simplemente una experiencia, no es que vamos a poder extrapolarla a todos los casos. Yo les aseguro que si comparamos cómo ve el autismo un familiar, un terapeuta o el amigo de una persona autista, esa mirada dista muchísimo de la que tiene gran parte de la sociedad. De hecho, cuando las familias sufren por el diagnóstico, muy pocas veces es porque no quieren a sus hijos, de hecho diría que nunca, sino que no conocen de autismo y se imaginan un panorama tremendo, desolador y que en la mayoría de las ocasiones está arraigado en ese imaginario popular. O a veces es también porque temen los desafíos que van a tener a causa de una sociedad que no comprende, que juzga y que impone barreras. En toda mi carrera no conocí a una sola familia que me dijera, luego de varios años del diagnóstico, que su recorrido fue igual de difícil de lo que habían imaginado. De hecho, varias veces escuché que si hubieran sabido de qué se iba a tratar el camino, se habrían ahorrado muchísimas lágrimas al comienzo. Y con esto tampoco es mi idea romantizar al autismo, ¿sí? Entiendo perfectamente que hay muchísimos desafíos que son reales y que para muchas familias es agotador tener que lidiar con la situación y para muchas personas con autismo la situación también es difícil, pero me parece que si nos quedamos solo en eso, la cosa no va a cambiar nunca. En todo caso, usemos esa energía para transformar la realidad, para luchar por los derechos y para avanzar hacia una sociedad que comprenda y que no tenga tanto miedo. Aunque no son suficientes, hay muchísimas investigaciones que correlacionan el nivel de conocimiento que se tiene del autismo con procesos de inclusión. Algunas de estas investigaciones muestran que la comunicación del diagnóstico, de manera positiva por supuesto, impacta de modo muy significativo sobre la calidad de vida y muchas veces también impacta sobre la actitud que va a tomar la familia frente al recorrido. Hay otras investigaciones que se basan en la mirada social de alumnos de primaria y de secundaria, según haya en su escuela alumnos con diagnósticos. Otros estudios que se centran en el conocimiento de los profesionales de la salud y en la falta de capacitación que lleva a que no abunden apoyos y sobre todo apoyos de calidad para personas con autismo. Mientras aumentamos ese conocimiento científico y mientras buscamos mejores maneras de fomentar la convivencia, lo que podemos hacer es reflexionar para usar el sentido común. Hace un tiempo largo, un ex pacientito mío había pasado por una situación muy fea con un compañerito que lo trataba de enfermo. Él tenía un diagnóstico de síndrome de Asperger. La familia, por supuesto, se enojó muchísimo, llamaron a una reunión con la dirección, la escuela hizo una reunión con todos los padres y la directora se excusó en que ellos habían hablado del tema con todo el grupo. Claro, el tema acá fue que no habían sido contemplado el modo de hablar de autismo. La maestra a cargo del curso había dado una charla muy bonita sobre autismo y sobre Asperger, pero se refirió a esos cuadros como enfermedades. Entonces era lógico que los niños usaran ese término. Por suerte la experiencia sirvió, pudimos retrabajar el tema, la docente terminó informándose, terminó comprendiendo que el autismo no es una enfermedad, sino que es una condición y de hecho después pudo transmitir un mensaje mucho más acertado al punto de que mi pacientito y el otro niño hasta terminaron siendo amigos. Traigo esta anécdota porque creo que sirve para que repensemos la importancia que tienen nuestras palabras y fundamentalmente nuestras actitudes. Porque no alcanza con conocer las características del autismo. Si la concientización se realiza desde un punto de vista patologizante o con una mirada del autismo como algo terrible, eso es lo que después lleva a que se terminen perpetuando las miradas negativas y de esa manera tampoco vamos a llegar a buen puerto. Cambiar la mirada social es, de algún modo, revolucionar todo el sistema de creencias que tenemos. Y sabemos bien que ninguna revolución se produce de un día para otro. Siempre lleva tiempo, a veces hay que avanzar hacia el otro extremo para luego poder llegar a un justo medio. Y ahí otra vez la importancia de hablar de lo positivo. No porque queramos que se asocie el autismo exclusivamente a las destrezas o a las habilidades o a las potencialidades, sino porque también existen. Pero para que se reconozcan, primero deben visibilizarse, si no nos quedamos siempre en el déficit.
Creo que la mejor manera de contribuir para terminar con el estigma es la naturalización. Dentro de un grupo de amigos, hoy a casi nadie se le ocurriría dejar de lado a un integrante porque sus padres están divorciados. A casi nadie se le ocurriría excluir a otro integrante porque contó que era gay. Sin embargo, hasta hace relativamente muy poco tiempo atrás, estas cosas sucedían y muy a menudo. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la mirada social, en tanto fue aumentando la visibilización. A medida que los divorcios aumentaban, cada vez fue más común y en la medida en que los demás vieron que no pasaba nada, se fue normalizando. Cuando las personas dejaron de ocultar su orientación romántica, el resto descubrió que esa orientación no define para nada quiénes somos y entonces dejó de ser un tabú o algo indeseado. En autismo todavía no logramos esa naturalización y ahí es donde el concepto de neurodiversidad aporta muchísimo. Neurodiversidad es la variación infinita del funcionamiento de los cerebros y las mentes. Todos, absolutamente todos los 7.000 millones y medio de seres humanos que vivimos en esta Tierra, procesamos la información de manera diferente. Entonces, el gran valor que tiene este concepto es que permite la igualdad. Todos somos iguales justamente porque somos diferentes. Y las diferencias neurológicas deben ser reconocidas y respetadas como cualquier otra variación humana. Thomas Armstrong, el autor del libro El poder de la neurodiversidad, libro recontra recomendado, dice que no existe un cerebro estándar como no existe una flor estándar o como no existe un grupo cultural o un grupo racial estándar y que la diversidad entre cerebros es tan enriquecedora como la biodiversidad y como la diversidad entre culturas y razas. La neurodiversidad es un hecho biológico objetivo. No es un rasgo de algunas personas solamente o un rasgo de algunos grupos. Digo porque a veces escuchamos que se refieren a determinados grupos como neurodiversos, cuando en realidad la neurodiversidad es común absolutamente a todos. Yo soy neurodiverso, vos sos neurodiversa o neurodiverso o neurodiverse. Se suele confundir neurodiverso con otro término que es neurodivergente. Por neurodivergencia nos referimos a aquellas personas que procesan de modo diferente al de la mayoría. Las personas que tenemos un procesamiento neurológico promedio, estándar, llamémosle normal, cabe aclarar que normalidad es todo lo que está dentro de una norma, nos llamamos neurotípicos. Pero neurodiversos somos ambos grupos, los neurodivergentes y los neurotípicos. Es interesante pensar todo lo que puede aportar al cambio social el paradigma de la neurodiversidad y ni hablar de la neurodiversidad como movimiento. Como paradigma, porque el enfoque implica que la neurodiversidad es una forma de diversidad humana, natural, valiosa, implica que no existen cerebros o mentes correctos o normales, porque la normalidad también es una construcción cultural. Sería como pensar que existen etnias o géneros o culturas que son normales o correctas. Además, cuando se piensa de esa manera, también se perpetúan las desigualdades de poder social, porque generalmente los grupos minoritarios suelen ser segregados. El gran aporte que puede hacer aceptar la diversidad es el potencial creativo. Vamos a volver sobre esto más adelante, pero el hecho de que haya personas que tengan una singularidad, una mirada diferente de ver las cosas, puede ser muy útil y de hecho grandes inventos y avances científico-tecnológicos los consiguieron personas que justamente pensaron de manera diferente. Como movimiento, hay muchísimos activistas que buscamos derechos civiles, que buscamos igualdad, que buscamos respeto y que buscamos plena inclusión para las personas neurodivergentes. Algunos lo hacemos desde agrupaciones y organizaciones, otros los hacen en familia, otros lo hacen en solitario. Lo importante es que podamos esparcir esta filosofía. A partir de ahora, también confiamos en ustedes para que difundan este mensaje. Es muy lindo darle lugar a otros. Primero porque fortalece, porque hace sentir muy bien a quienes muchas veces han sido relegados o a quienes muchas veces no han sido vistos directamente, pero también para sorprendernos nosotros mismos de los modos originales de ser y de pensar. Eso también enriquece mucho. Si quieren conocer más sobre la neurodiversidad, además de todas las maravillosas charlas que habrá en este congreso, pueden realizar el curso gratuito de la Fundación Neurodiversidad. Lo pueden encontrar dentro del aula virtual en la página web y es de muy fácil acceso, ya están familiarizados con la plataforma, así que no van a tener dificultades. Personalmente, creo que la popularización del término y de las diferentes condiciones neurodivergentes son ultra importantes.
Si pensamos en las representaciones sociales del autismo en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar personajes en series o en películas de hace unos años como Rain, retratado como genio, sin emociones, absolutamente dependiente, incapaz. Esa mirada promueve muchos mitos, y si estos mitos quedan arraigados para quienes no tienen contacto directo con alguna persona autista, es terrible. Yo no conozco a nadie con autismo, entonces veo Rayman, pienso, ¡ay, qué terrible el autismo!, excepto para ir al casino, y en realidad no todas las personas autistas son genios y muchísimo menos todas las personas autistas son dependientes. Hay personas más y menos inteligentes y hay personas más y menos necesitadas de apoyo, dentro y fuera del espectro. Por suerte, la tendencia va cambiando, y de ahí la necesidad de que hablemos más del tema, porque últimamente cada vez vemos más retratos que se acercan un poquito más a la realidad y vemos historias que muestran necesidades de apoyo, pero también muestran fortalezas. Les recomiendo algunos documentales que pueden encontrar en Netflix, como Amor en el Espectro, o los Speedcubers, o películas como Temple Grandin y El Globo Negro, que me parece que ayudan muchísimo a tener una visión bastante más ajustada a la realidad. El tema también es que un solo personaje no refleja el inmenso espectro del autismo, y mucho menos el inmenso espectro de toda la neurodivergencia. Otro factor que contribuyó mucho a la mirada negativa y en especial a la culpabilización fueron las teorías de Bruno Bettelheim. Y con Bruno Bettelheim también otros psicoanalistas que ubicaron la causa del autismo en una falla temprana en el vínculo del bebé con su mamá. Ya de por sí, los seres humanos solemos ser culposos, y más cuando se trata de hijos. ¿Qué habré hecho para que mi nena haga esto o aquello? Es culpa mía que el nene se porte así porque tal o cual cosa. Pero el concepto de madre celadera, alejado de toda evidencia científica, lo único que hizo fue perpetuar esa culpa. El autismo, ya de por sí mal visto, además estaba causado por esa pobre madre que debía lidiar con la carga de su hijo y además con el juicio de los demás. Fíjense lo alejada que está esta postura respecto del paradigma de la neurodiversidad. El autismo, en definitiva, sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el modo de buscar apoyos y lo que cambia es el modo de percibir la realidad. Es diametralmente opuesto. Uno genera emociones muy negativas, mientras que el otro tiende a ser más neutral. Y aunque reconoce los desafíos, también busca normalizar las diferencias. Sabemos que históricamente las condiciones neurodivergentes se asociaron a la discapacidad. Otro concepto construido socialmente que se ha hecho más que rígido. Y en relación con la discapacidad hay tres grandes paradigmas desde los que, por supuesto, podemos hacer lecturas en relación con el autismo. El modelo tradicional o de prescindencia asocia a la discapacidad con la desgracia, con el infortunio. La discapacidad es sentida como un castigo divino o como consecuencia del pecado, y las personas con discapacidad se consideran inútiles, se consideran inservibles, son una carga, diríamos, para la sociedad. Si bien en la actualidad ya no se esconde a las personas con discapacidad como hace algunos años, sí todavía hay muchas familias que quedan relegadas al interior de sus casas o que se sienten muy juzgadas cuando salen a la calle, y eso es en parte herencia de este paradigma. Otra manera de concebir a la discapacidad es desde el modelo médico, desde una mirada más rehabilitadora, podríamos pensar. Acá se sostiene que las causas que originan la discapacidad son científicas y están derivadas de patologías. Se entiende la discapacidad como una enfermedad que debe ser tratada médicamente, y la idea es normalizar a la persona. Esto era lo que probablemente pensaba la maestra de mi expacientito cuando les habló a los nenes del autismo en términos de enfermedad, justamente. El eje acá es la rehabilitación, y la intervención de especialistas lo que busca es lograr una normalidad, que todos funcionemos más o menos de la misma manera. De esta manera, la diferencia sensorial, motriz, cognitiva o mental tiene que desaparecer. Si bien este modelo reconoce al autismo, ha hecho que muchas personas autistas la pasen verdaderamente mal. Principalmente porque, como el eje está puesto en los profesionales, no hay mucho espacio para las demandas y las necesidades individuales. Y esto nos lleva a plantearnos por qué asumir que todas las personas neurodivergentes quieren ser neurotípicas o quieren funcionar como los neurotípicos. Ni hablar de la implementación rígida de tratamientos estandarizados que no tienen en cuenta las características de cada persona dentro del espectro. Si hablamos de normalidad, en rigor de verdad, lo normal es que todos seamos únicos. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos desafíos.
Y nuestros desafíos y nuestras fortalezas van a estar más o menos marcados según el contexto. Y está bien que tengamos capacidades diferentes, porque como dijimos antes, ahí está la riqueza de la diversidad. Hace un tiempo fuimos a pasar un fin de semana a la casa de una compañera de trabajo que vivía bastante alejada de la ciudad. Al regresar, en el camino de vuelta, se nos rompe el auto. Estábamos en medio de la ruta, no teníamos señal para llamar a la asistencia y psicólogos, psicopedagogas y terapistas, ninguno tenía la más mínima idea de mecánica. Tanto estudio, tanta academia de salud, pero ninguno era capaz de saber qué era lo que le estaba pasando al auto. 4 horas más tarde, y gracias a un buen samaritano que se apiadó de nosotros y paró en el medio de la ruta para ayudarnos, hoy es simplemente una anécdota graciosa. Pero creo que deja más que clara esta idea de que las diferencias enriquecen. No sé qué piensan ustedes. Decía Albert Einstein que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pasará toda su vida pensando que es un inútil. Imaginen que nuestra sociedad juzgara a las personas en términos de conocimiento mecánico. En ese caso, mis compañeros y yo hubiéramos sido considerados discapacitados, porque ninguno tenía el don de la mecánica. Como respuesta a estos dos paradigmas, nace el modelo social, en donde las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino en gran medida sociales. La discapacidad se entiende como las barreras que pueden encontrar las personas en su interacción con la sociedad. Entonces, es una manera muy distinta de pensarlo. La discapacidad no está en vos por tu sordera, sino porque el resto no habla lengua de señas, y ahí encontrás la limitación. Del mismo modo, ser autista o recibir un diagnóstico de autismo no te pone en sí mismo en una situación de discapacidad, pero sí si hay un entorno que no comprende de qué se trata el autismo, o si hay un entorno que no sabe cómo usar pictogramas con personas no verbales, o si juzga a las personas por sus movimientos autorregulatorios, o si se burla. Eso es lo que pone en situación de discapacidad. Es muy diferente pensarlo así porque deja de ser algo propio de la persona. Nos hace responsables a todos. Y además permite buscar los apoyos que necesita cada persona en lo particular. Obviamente, esto se encuentra íntimamente relacionado con los derechos humanos. Casi todo el modelo social de la discapacidad se sustenta en la dignidad, en la igualdad, en la libertad y en la accesibilidad universal. Me encantaría poder decirles que el paradigma social es el que impera, pero bien sabemos que todavía nos queda mucho camino por recorrer. De hecho, los tres modelos coexisten y por eso hay quienes piensan que el autismo es una tragedia, que es lo peor que te puede pasar. Hay quienes piensan que necesariamente implica decenas y decenas de horas de terapia por semana y quienes pensamos que es una condición dentro de la neurodiversidad y que debemos buscar los apoyos que cada uno necesite para no estar en esa situación de discapacidad. Incluso hasta podemos pensar en modelos terapéuticos que van muy en sintonía con el paradigma de la neurodiversidad. Aquellos modelos en los que la planificación es centrada en la persona, aquellos modelos que incluyen a la familia y al contexto de cada individuo, sistemas de comunicación aumentativo alternativos, enfoques de intervenciones que son más naturalistas, que están basados en el desarrollo, o los que apuntan justamente a la autonomía personal y considerando además los estilos de aprendizaje propios del autismo. La mayoría de esos enfoques los podemos pensar desde el modelo social, porque son, diríamos, como más empáticos. No se centran en una necesidad de cambiar a la persona, sino que lo que hacen es educar para la independencia y educar para la vida en comunidad. Y no es casual que muchos tomen como punto de partida justamente las habilidades, las fortalezas y los intereses de cada persona. Estas habilidades, estas fortalezas, estos intereses se van a planificar en la elaboración de los objetivos. Y tiene mucha lógica. Pensemos en los apoyos que se le brindan a los niños neurotípicos. Uno de los más importantes es la enseñanza, ya sea la educación formal en la escuela como los aprendizajes diarios y constantes en la vida cotidiana. Yo les pregunto, ¿qué piensan que es más efectivo? ¿Partir de dudas propias, de la curiosidad del niño o partir de lo que un adulto quiere enseñarle aleatoriamente? Si me dan a elegir a mí entre leer un artículo de autismo o leer la columna de boxeo del diario, adivinen cuál de las dos me va a interesar más. Adivinen en cuál de las dos voy a aprender más. No porque no tenga la habilidad de comprender sobre boxeo, pero la motivación es clave para el aprendizaje. En autismo es exactamente igual. Si queremos brindar apoyos, partir de los intereses y de las fortalezas es la clave.
Hay estudios que muestran que a los adultos autistas no les va muy bien con el trabajo, ni les va muy bien con la participación en comunidad, ni les va muy bien con las relaciones interpersonales significativas e incluso con la salud física, y ni hablar de la salud mental. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Porque no pueden trabajar? ¿Porque son incapaces? ¿Porque no pueden querer a otra persona? No, todo lo contrario. Pero hay tantas barreras que llevan a eso. No sabemos de qué se trata el autismo, entonces no podemos pensar en entornos que los incluyan. O nos dejamos llevar por mitos o prejuicios. Me enoja mucho, pero mucho cuando pienso que hay mentes que resultarían tan apropiadas para tantos trabajos y sin embargo los dueños de esas mentes tienen miedo de darse a conocer porque los demás piensan que son raros o porque son demasiado diferentes. ¿Y saben qué es lo peor? Se deprimen o sufren de ansiedad o se deprimen y sufren de ansiedad. Otra vez, la necesidad de conocer, de informar. Las personas autistas pueden prosperar y mucho en diversos aspectos de sus vidas. Si logramos la concientización y la aceptación, si buscamos los apoyos y cuando sea necesario la intervención, claro que pueden prosperar. Incluso pueden tener vidas dignas y felices. Tengamos en cuenta que no todas las personas en el espectro son iguales, por eso justamente la noción de espectro. Pero si buscamos patrones en común entre todos los individuos dentro del espectro, lo que vamos a ver es que hay algunas características que se repiten y que pueden ser pensadas como grandes fortalezas. Desde hace varias décadas ya sabemos que las personas con autismo tienden a procesar mucho mejor los estímulos visuales y que muchos son grandes pensadores visuales, de hecho. Vean las charlas o la peli o lean los libros de Temple Grandin porque a este respecto aporta tanto. Una de sus grandes contribuciones a la ciencia fue revolucionar la industria ganadera en el manejo del estrés de los animales y además en el diseño de las instalaciones. Ella cuenta que no solo podía diseñar en su mente la infraestructura, sino que también podía testear el paso de las vacas por cada uno de los tramos de ese diseño. Y no se equivocaba. En el caso de Temple vemos un combo explosivo: habilidad visual anormal junto a un interés restringido que en algún momento ambas cuestiones le significaron pronósticos horribles, pero terminaron siendo una fortaleza que incluso revolucionó toda una industria. Nunca desestimemos el poder de los intereses restringidos. Es verdad, y voy a coincidir en que muchas veces pueden volverse obsesiones e incluso hasta limitar la vida diaria de las personas, pero en general son la principal fuente de motivación, y como despiertan verdadera fascinación, para muchos hasta pueden convertirse en una salida laboral ideal. Y no hablo solo de las personas con menos necesidades de apoyo, aquellas mal llamadas de alto funcionamiento. Personas con autismo y discapacidad intelectual también pueden trabajar. Sin ir más lejos, conozco a un adulto autista no verbal que es fanático del orden, fanático de la prolijidad y fanático de la limpieza, y gracias a que su familia valorara eso como una fortaleza y no como un déficit, pudo conseguir trabajo en un restaurante. Es feliz limpiando y acomodando y sus empleadores y compañeros lo aman. Una de las características que más valoro de mis amigues autistas y en realidad que más valoro de toda la comunidad autista en general, no solo de mis amigues, es esa honestidad y esa literalidad que muchos neurotípicos consideran como falta de habilidad social. Una vez una amiga muy querida con autismo estaba muy enojada porque esperaba una llamada que nunca llegó y me preguntó: ¿qué sentido tienen las habilidades sociales cuando lo que hacen es disfrazar o negar verdades? Le habían dicho algo así como, bueno, nos hablamos, te llamo pronto o algo por el estilo. Y a ver, ¿cuántas veces ustedes han dicho esto? O tenemos que juntarnos, organicemos. Y por dentro todos sabemos que eso no va a ocurrir. Para una persona con autismo, ese dicho es literal. Si me decís que me vas a llamar, llámame. Cuando le expliqué que los neurotípicos solemos decir esas cosas para no herir sentimientos o porque resulta chocante decir no te voy a llamar, me respondió: ¿y no sienten que se hieren más los sentimientos si mienten? ¿No es más fácil ser sinceros y decir las cosas como son, aunque no sean lindas? Ese pensamiento, que es tan descontaminado, tan cierto en la mayoría de los casos, suele ir bastante en contra de nuestras costumbres hipócritas. ¿Será que en serio nos incomoda la verdad y que por eso buscamos disfrazarla? Yo no supe qué responder a tanta lógica y le contesté que tenía toda la razón del mundo, pero que lamentablemente la mayoría casi siempre lleva las de ganar. Si nos podemos correr de la corrección política, vamos a encontrar una gran virtud:
Cuando una persona autista te dice algo, a diferencia de un neurotípico, en general no lo va a decir porque quiere quedar bien, sino porque de verdad lo piensa. ¿Qué respondemos si alguien nos pregunta cómo le queda un nuevo corte de pelo? ¿Siempre respondemos la verdad? Ahora, si somos nosotros los que estamos del otro lado y quienes preguntamos, ¿qué queremos que nos respondan? Yo de mis amigos espero honestidad, y no me importa si esa honestidad es brutal siempre que sea sincera. Muy relacionado con este pensamiento literal y honesto es el pensamiento lógico. Muchas veces se dice de las personas con autismo que son raras. Raras para nuestra falta de lógica. Por dar solo un ejemplo, cuando enseñamos las reglas de la cordialidad o de la buena educación, lo primero es que cuando vemos a una persona hay que saludarla, ¿sí? Clásico, que es una habilidad social o una de las principales habilidades sociales, el saludo. Pero si un niño con autismo utiliza su lógica y pone en práctica eso que le enseñaron, puede ir por la calle saludando a cada persona que ve y ahí es sancionado, porque no hay que saludar a todo el mundo. Ok, nueva regla, saludar a los conocidos, no saludar a los desconocidos. Pero resulta que entramos en un negocio y ahí sí hay que saludar a un desconocido porque si no nos van a tildar de maleducados. Ah, pero los raros son ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos tuvieron que enseñar estas reglas paradójicas. Nuestra cognición social nos hizo aprenderlas naturalmente. Como dije, la ilogicidad neurotípica no es rara simplemente porque somos mayoría. No decimos lo que verdaderamente pensamos. Sí decimos muchas cosas que no pensamos en serio. Vivimos hablando de trivialidades que no significan nada, nos guiamos por jerarquías absurdas y no tratamos igual a quienes tienen determinado aspecto físico o determinado poder adquisitivo o determinado nivel de fama. Reaccionamos emocionalmente de maneras tan diferentes y generalmente en base a lo que nosotros interpretamos y no en base a hechos objetivos, pero los raros son los autistas. Está bien que hablemos de algo tan trivial como la lluvia o el sol o la temperatura, pero si una persona autista se cruza con vos por la calle y te hace un comentario trivial a su manera, se interpreta como extraño. Porque ¿quién habla de física cuántica o las leyes de Asimov al cruzarse con otra? El pensamiento todo nada o blanco-negro es complicado cuando se hace demasiado rígido. Pero en el mundo neurotípico de tantos grises, a veces no viene nada mal simplificar un poco las cosas. Y para eso, nada mejor que una mente autista. Frente a algunos conflictos, he hablado con amigos autistas que me dieron respuestas tan obvias, pero a la vez tan necesarias, que de verdad creo que todos necesitaríamos a alguien que nos ayude a tomar un poquito de perspectiva a veces. Hay otro aspecto que me fascina del autismo y tiene que ver con esos intereses que mencionábamos antes. Además de lo específicos que pueden ser, y he tenido conversaciones tan maravillosas que atesoro el día de hoy sobre intereses restringidos ajenos, la gran mayoría aprende esas cosas que sabe como autodidacta. Imaginen volverse expertos en algo sin necesidad de tomar una sola clase. Yo creo que eso no solo no debería ser considerado patológico, sino valorado. Y ni hablar cuando esa habilidad se junta con otras habilidades como las grandes capacidades de memoria. A veces, hablar con una persona autista sobre sus intereses es mucho más rico que leer libros, se los aseguro. Hablando de leer, muchas personas con autismo aprenden a leer solos y a edades muy tempranas y en ocasiones hasta en varios idiomas. Miren si eso no es una gran fortaleza también. Los intereses restringidos suelen ir cambiando con el tiempo, lo que hace que muchas mentes sean verdaderas cajas de sorpresas. Una persona fascinada con los misiles de la Segunda Guerra Mundial puede estar igual de informada sobre ballenas francas australes y al tiempo sobre marcas cosméticas de principios de siglo. A pesar de que la adherencia a las reglas suele ser alta, lo que hace que muchos sean óptimos empleados o extremadamente confiables, casi todas las personas autistas, por su misma estructura y por los desafíos en la comprensión de pautas o de reglas sociales, suelen ser muy tolerantes, de mente muy abierta y poco convencionales. De hecho, he tratado con cientos de personas autistas a lo largo de mi vida y jamás me encontré con una sola persona que juzgara demasiado a otras. Incluso cuando no coincidían en el más mínimo pensamiento. Yo les pregunto, ¿con cuántas personas ustedes pueden ser realmente ustedes? Sin tener que aparentar, sin tener que ajustarse al comportamiento de los demás, sin tener que buscar quedar bien. Las personas con autismo son así casi todo el tiempo. Sufren las consecuencias por ello. Pero imaginen si todos compartiéramos esa manera de ser.
cuánto más fácil y cuánto más relajado sería el mundo, ¿no? Y ni les cuento de las personas autistas con mayores necesidades de apoyos. Quizás tengan desafíos en muchos aspectos, pero vivir en un presente permanente, sin torturarse por lo que ocurrió en el pasado y sin desesperarse por las expectativas a futuro, también tiene grandes ventajas que creo que muchos de nosotros rara vez hemos experimentado o experimentaremos alguna vez. ¿Alguna vez escucharon que las personas con autismo no tienen sentido del humor? Terriblemente falso. Basta con que visiten la web de Insurgencia Autista para darse cuenta. Es verdad que la literalidad o los desafíos a la hora de comprender metáforas, chistes o dobles sentidos les pueden jugar una mala pasada. Pero también es cierto que muchas personas autistas tienen un sentido del humor único y muy agradable. En lo que respecta a la amistad, hay investigaciones que muestran que cuando nos liberamos del prejuicio, la mayoría de los neurotípicos terminamos por encontrar muchos beneficios de tener amigos o compañeros de trabajo, incluso parejas con autismo. Aprendemos a ser más empáticos y, por qué no, a ser más pacientes, pero fundamentalmente aprendemos a ver las cosas de otra manera. Este es un rasgo que muchísimos familiares de las personas con autismo encuentran. Podemos beneficiarnos de la precisión que suelen tener y de su registro de detalles que muchas veces nosotros ni percibimos. Podemos encontrar respuestas muy innovadoras a problemas porque pensar diferente es un excelente recurso para ello. E incluso un gran número de personas autistas disfrutan de la amistad o de las relaciones sentimentales porque representan algo muy serio. Y así como sufren porque muchas veces no encajan, también valoran y se brindan muchísimo cuando el cariño es mutuo. Específicamente en el área del trabajo, hay compañías, empresas que ya se dieron cuenta de los beneficios que puede tener el contratar a personas autistas. Porque son ultra responsables y apegados a las rutinas, porque tienen agendas rígidas, porque suelen ser muy ordenados, porque en ocasiones buscan el perfeccionismo, porque muchas veces prefieren trabajos en solitario y eso hace que se pierda menos tiempo con otros, porque son muy efectivos por las características que ya mencionamos, como el pensamiento sistemático, los talentos especiales o las habilidades sobresalientes que muchos tienen. Cualquier persona neurodivergente puede ser un gran recurso en una empresa, porque la diversidad siempre enriquece. En todo caso, lo que tenemos que hacer es buscar en qué puestos o con qué adaptaciones podemos lograr este beneficio mutuo. Hay otro mito que se adjudica al autismo, además de la falta de humor, y es la falta de empatía. Error garrafal. Las personas autistas sí tienen empatía. Puede que haya dificultades para reconocer los puntos de vista del otro, puede que haya alteraciones en la teoría de la mente, es decir, en la capacidad para ponerse en el lugar del otro, pero cuando comprenden lo que los demás sienten, son perfectamente capaces de sentir empatía. E incluso hay quienes desarrollan hiperempatía y pueden pasarla muy mal y sufrir por el sufrimiento de otros. Algo muy llamativo y a mi criterio muy positivo y significativo son las personas autistas que abogan frente a las injusticias o que hacen propias determinadas causas. Por supuesto, el autismo suele ser una de esas causas e incluso para muchos individuos con autismo se termina convirtiendo en un interés restringido. ¿Conocen a Greta Thunberg? Es una gran activista en su lucha contra el cambio climático y con apenas 18 años ha movilizado masas y está teniendo un impacto muy fuerte. Ella, sin ir más lejos, dice que su autismo es un superpoder y que gracias a ese superpoder no va a parar en su misión. ¿Cuántas veces los faltos de empatía somos los neurotípicos? Me encantaría saber qué pasaría si fuera al revés. Si el autismo fuera lo normal, ¿qué locura sería nuestra tipicidad? Magda Montero, una mujer autista chilena a quien admiro, describió a modo de sátira, y otra vez volvemos al humor, lo que ella llama el síndrome neurotípico o trastorno del espectro neurotípico. Dice que quienes lo padecemos experimentamos alteraciones en el área social y de comunicación, además de la carencia de congruencia cognitiva. Y entre algunos de los signos de alerta, ella menciona dificultad para estar solos o solas, necesidad constante de sociabilizar, poca atención al detalle, dificultad para recordar datos e identificar patrones, ausencia de intereses profundos e intensos, tendencia a la superficialidad. Dice que los neurotípicos solemos aburrirnos y necesitamos de otros para entretenernos, que tenemos dificultades para decir la verdad, que no entendemos literalmente las palabras,
y que tenemos poca sensibilidad auditiva y visual. Por otro lado, dice que también tenemos una necesidad constante de hablar de cosas nimias y que nos cuesta empatizar con diferentes personas. Yo creo que es una excelente manera de verlo y es una muy buena manera también de ver esta cuestión de cómo los paradigmas inciden y de cómo afecta en términos de mayorías y de minorías, y que todo en última instancia es una construcción social. Al decir de Tony Attwood, muchos de los conflictos de las personas con autismo son los modos de pensar, de sentir y de actuar convencionales, es decir, los de la mayoría. Cuando ese modo en que se perciben las cosas es tan diferente y tiene lógicas tan distintas, los que llevan las de perder son justamente las minorías. Pero si la mayoría se da cuenta, y acá es donde necesitamos seguir esparciendo el mensaje, la situación empieza a ser reversible. Y vamos a ver que todos podemos aprender de la mirada del otro, del sentido que tiene el mundo para el otro. Mencioné solo algunas habilidades o fortalezas o aspectos positivos de las personas con autismo. Hay miles y miles de otras, y la gracia de la diversidad es exactamente esa, que al ser todos diferentes hay mundos por descubrir en cada persona. Ahora bien, que estas habilidades suelan ser apreciadas por la sociedad no significa que todas las personas autistas vayan a ser reconocidas. A veces porque ni siquiera pensamos en cuáles son las fortalezas del otro, o porque el vaso medio vacío nos lleva a no poder verlas, o porque no concuerdan con lo que nosotros pensamos que son los estándares del éxito. Lo que determina la habilidad no debería ser eso, no debería ser lo que los demás piensan que es una fortaleza o lo que los mandatos sociales dicen que es el éxito, sino aquello que le da a la persona una sensación de logro. En eso debemos enfocarnos. ¿Qué es lo que hace que tu paciente, tu familiar o tu estudiante autista consiga satisfacción o se sienta feliz? Por ahí va la cosa. Cuanto más a gusto se sientan, más van a aprender. Y cuanto más practiquen esas habilidades o utilicen esas fortalezas, más felices y exitosos se sentirán en su vida. Quiero invitarlos a que vean un corto que me fascina. Si no lo vieron, ojalá les guste tanto como a mí. Si ya lo vieron, nunca está de más repasarlo. Creo que resume muy bien el tema que nos convoca y además lo hace de una manera muy gráfica y de una manera muy entretenida. El título es Academia de Especialistas, es de la Fundación Orange de España y lo pueden buscar en YouTube si quieren para compartirlo con otras personas. Todos los padres necesitan sentirse orgullosos de sus hijos, no solo por sus progresos en la escuela, sino también por las cosas que los hacen únicos. Los padres de las personas con trastorno del espectro autista también. Lo que los demás vemos como obsesiones, manías o rituales inútiles pueden ser formas de comunicarse y de hacer el mundo más manejable y lógico para ellos. Hoy vamos a asistir a una escuela particular, donde nuestros hijos nos enseñarán a mirar y entender de una forma diferente. Hoy es un día especial. Hoy es final de curso en la Academia de Especialistas. Hola, me llamo Max y puedo contar todos los coches blancos y rojos que veo en un día. Estos son mis amigos del cole. Eric dibuja mejor que nadie y no se le escapa ningún detalle de lo que ve. Ada puede localizar y eliminar todas las pelusas que hay en un cuarto. Pero todas. Violeta aprende cualquier canción con solo oírla una vez. ¡Tiene súper oído! Lola colecciona las gafas de la gente que lleva gafas.
haciendo muchos amigos. En la academia no necesitamos calendarios. Alejandro tiene todos los días en su cabeza. 1 de noviembre. Jueves. Correcto. 2 de septiembre. Domingo. Muy bien. 3 de mayo. Jueves. Sí. 4 de junio. Lunes. Correcto. A veces nos entran demasiadas cosas a la vez y tenemos que cerrar las puertas. Martín es el campeón en cerrar puertas. Si hay alguien que sepa mucho de dinosaurios, que levante la mano. Seguro que Catalina sabe mucho más. Es especialista en bichos. Leo es el máster en hacer puzzles. Los hace al revés y sin mirar la foto para no distraerse. Es un crack. Cuando comemos estamos tranquilos. Edu ha ordenado las cosas para que todo esté en su sitio. Vosotros sois muy despistados. Mi amigo Gabriel es un genio de los imitadores. Puede imitar a más de 100 personas. Hola, hola. Hola, hola. Ríes un poco y echas a cerrarlos. Luego ya te digo. Y te voy a decir una cosa. Yo llamo por el anuncio. Martín este. María corta sus papelitos por la bisectriz, con una fórmula que solo sabe ella. Es súper lista. Para Berta, yo soy el número 3 de color verde. Ella ordena a la gente con números y colores. Y no, se equivoca nunca. Todos estos superpoderes nos permiten ver cosas que vosotros no veis, y gracias a ellos nos sentimos seguros y protegidos. Estas habilidades para imitar, memorizar y ordenar le sirven además para defenderse del caos cotidiano, para orientarse en una sociedad con demasiada información y para poner un poco de lógica en todo lo que les rodea. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad. Es una forma de desarrollo diferente. Y para ayudarles con las dificultades que eso conlleva, debemos darles un tiempo a su medida. Un espacio donde se sientan felices y tranquilos porque todo está en un orden lógico. Y una manera compartida de comunicarnos, procurando no darles demasiados estímulos a la vez para que no acaben desconectando. Las personas con TEA son más hábiles que nosotros en algunas cosas. Ven y sienten el mundo de una forma diferente a la nuestra. Los que estamos con ellos debemos escucharlos e intentar comprenderlos, pero sobre todo, hacer que se sientan queridos. Ese es todo el secreto. Creo que para que las personas con autismo y sin autismo tengamos vidas más felices, debemos replantearnos esa idea de estándares o expectativas sociales. Ni caer en el mito de los angelitos azules o son todos genios, ni pensar que no pueden hacer nada. La idea de hacer énfasis en lo positivo es perder el miedo para que el autismo no quede ligado solo a las dificultades, para que empiece a ser algo normal, que en realidad es algo normal, para que todos lo vivamos como normal. Me gusta pensar que el autismo no es ni bueno ni malo, y para poder pensarlo como algo natural, neutro, primero debemos compensar los paradigmas negativos, y nada mejor que hablar de fortalezas.
Y aun cuando hayamos logrado esa mirada neutral, siempre va a ser mejor enfocarnos en lo positivo. ¿O acaso no a todos nos gusta que nos vean por nuestras virtudes y no por nuestros defectos? Quiero despedirme agradeciendo a todas las personas que están detrás de este congreso. Al equipo increíble de la Fundación Neurodiversidad, especialmente a Damián y a todo el equipo de edición que trabajó incansablemente para hacer posible este evento. Quiero agradecerles a las autoridades y amigos de la Universidad Abierta Interamericana, a los expositores, a quienes respeto, quiero y admiro, y principalmente a cada uno de ustedes, que son quienes de verdad van a transformar la realidad. Sigan disfrutando del Congreso, sigan pensando en positivo y ojalá nos encontremos otra vez muy pronto y ojalá sea en presencia. Un fuerte abrazo a todos.